Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera clase de esta primera ronda de trabajo de la materia de la Cátedra de Prácticas Profesionalizantes 1 de la Tecnicatura en Economía Social para el Desarrollo Local, y es Estanislao Maldones. Vamos a ver en esta primer clase, se trata de todos los elementos teóricos que ustedes van a tener que tener en cuenta, digamos, y a lo mejor algo más también de lo que van a tener que tener en cuenta para realizar esta primer ronda de trabajo. Como ya les expliqué, la ronda de trabajo se trata de, en este primer año, de la mirada del economista social, del diagnóstico sobre el territorio, de las cartografías, vinculado a la economía popular, social, solidaria. Vamos entonces a esta primer clase, va a ser la clase teórica, específicamente teórica, que vamos a tener para la primera ronda de trabajo. Bien, lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con el modelo problemático situacional. Es algunas categorías que a lo mejor son nuevas. En realidad, todo lo que vamos a estar viendo son también materiales de otras cátedras, digamos, de otras materias que ustedes tienen en primer año, pero nosotros les vamos a pegar una repasada para poder tener los elementos para poder hacer la práctica. Nosotros tomamos un modelo particular de análisis de problema, que es el modelo problemático situacional. Entonces vamos a ver de qué se trata esta cuestión. Entonces vamos a estar trabajando básicamente sobre diagnóstico de problemas vinculados a la economía popular, social, solidaria. Bien, hay una primera parte que vamos a hablar de cuestiones básicas, elementales de economía social. Entonces vamos a empezar por esto de qué entendemos por economía, ¿no? Entonces tomamos esta definición de José Luis Coragio, que dice: la economía es el sistema de principios, instituciones y prácticas que se da a una sociedad para definir, transformar, movilizar, distribuir y organizar recursos, o sea, tiene que ver con los recursos, con el fin de resolver de la mejor manera posible en cada momento histórico las necesidades. Tiene que ver entonces también con resolver necesidades legitimadas de sus miembros, de los miembros de estas sociedades, actuales y futuros, o sea, también con una solidaridad intergeneracional, o sea, una mirada también hacia las necesidades de las generaciones futuras. Esta primera definición nos ubica claramente desde una perspectiva sustantiva, y quizás enfrentados a una perspectiva, perspectiva de la economía funcional, instrumental y funcional. O sea, la economía nosotros no la entendemos como la forma de administrar recursos escasos para fines múltiples, sino que básicamente la entendemos como las formas que se dan las sociedades para resolver sus necesidades. Podríamos hablar un poco más de esta, no me quiero extender mucho sobre esta definición, pero esta definición es muy importante para todo lo que vamos a ver en las materias y todo lo que van a ver en toda la carrera. Ahí, después de haber definido qué es economía, nos vamos a meter con el tema de la economía social y solidaria. Nosotros hablamos de economía social y solidaria porque, digamos, toda economía es social. Básicamente toda economía es social. Toda economía construye algún tipo de sociedad. La cuestión es que la sociedad que construye el tipo de economía neoliberal, se trata de una sociedad basada en la competencia y en el ganarle al otro, en estar permanentemente compitiendo y ganándole a otro, ¿no? Entonces nosotros, desde la economía social y solidaria, lo que creemos, y además lo que verificamos, digamos, en lo que podemos ver en la economía andina y en otros tipos de economías, y en la economía popular, es que no sobrevivimos
si nos pisamos la cabeza unos al otro. La única forma de sobrevivir es con la solidaridad y con la cooperación mutua. Esto no es una idea utópica, se trata de una cuestión concreta, no, digamos, ya desde Marx y antes también se plantea que no puede haber, no puede haber producción, no puede haber generación de medios materiales para la vida si no existe cooperación. Incluso ahora también desde las corrientes, digamos, de la antropología y de la biología, el estudio de la historia de las distintas especies, lo que se sabe también y se reconoce es que es la cooperación la que lleva a que las especies subsistan, sobrevivan, y también lo que hace que las especies evolucionen. O sea, la evolución está vinculada a la cooperación mucho más que a la competencia. Entonces, básicamente nosotros frente a una economía de la competencia fratricida, de la economía de mercado, proponemos una economía con mercado, que es muy distinto a una economía de mercado. La economía de mercado es la economía que se basa en las reglas del precio, en las reglas de la oferta y la demanda, para definir qué conviene producir, quién tiene derecho o no de consumir. Nosotros lo que pensamos y lo que se propone es una economía, o sea, desde la economía social y solidaria, es una economía con mercado, o sea, que no se centra en el mecanismo de precio, de oferta y demanda, sino que se centra en las cuestiones de la solidaridad y en la cuestión de la subsistencia, digamos, de todos. Y básicamente lo que proponemos es una ética de la vida, una ética de la reproducción ampliada de la vida, en contraposición a una ética de la especulación y de la renta y de la ganancia sin límite. Bien, todo esto es tema de otras materias. Ustedes deben haber visto algo, deben estar por ver algo en Economía Social 1, pero también en Economía Social 2 vamos a estar trabajando estas cuestiones. Bueno, y en todo esto, ¿qué es la economía popular? Bueno, lo que planteamos es que la economía popular es lo que nosotros vemos. En realidad, la economía social y solidaria es un proyecto de construcción. Vemos germen de economía social y solidaria en las relaciones de cooperación, pero lo entendemos como un proyecto futuro. En cambio, la economía popular es lo que hay, es lo que nosotros vemos hoy, y tiene que ver con el conjunto de procesos, decimos acá. Esta es una forma de verlo, habría otra. Esta es la perspectiva de Patricio Nardowski, pero también está José Luis Coragio, que tiene otra perspectiva distinta, que podemos después, ustedes la podrán ver, y Verónica Gago también tiene otra perspectiva. Alexandre Roy también tiene otras perspectivas distintas. Nosotros vamos a ver esta en particular, que dice que la economía popular es el conjunto de procesos de producción, consumo, intermediación y servicios, o sea, procesos económicos, entre proletarios. O sea, entre proletarios. Ahora vamos a ver qué es hoy un proletario. Básicamente lo que se dice es que, bueno, enseguida vamos a ver esto, quiénes son hoy los proletarios. Pero dice, Nardowski dice, es el conjunto de procesos de producción, consumo, intermediación y servicio entre proletarios, o sea, en el sector popular, en los sectores populares, cuando no se cumplen las lógicas de acumulación del capital y reparto. Quiere decir que ni hay una acumulación al capital, o sea, no hay una renta al capital, ¿no? La ganancia es al trabajo, ni hay un reparto al capital. O sea, el capital no se lleva, digamos, los dueños del capital no se apropian de una parte de lo trabajado, de lo producido. Esto abarca cooperativas y otras formas asociativas, sean formales o sean informales también.
digamos, unidades productivas de origen doméstico, registradas, no registradas, y también a los colectivos de usuarios y de consumidores que forman parte de este sector popular o proletario. Y dice Nardowski también que se excluye a todos los procesos económicos con niveles de rentabilidad que les permite la acumulación. O sea, si hay algún nivel de rentabilidad, ¿no?, que permite acumular, no estaría dentro de lo que Nardowski llama la economía popular. Y también deja afuera al sector público. El sector público y los trabajadores del sector público, por lo tanto, estarían fuera del sector de la economía popular. José Luis Coragio tiene otra perspectiva, que él lo que plantea es que todo trabajador que vive de su trabajo, y que la familia vive de su trabajo y que no tiene capacidad de acumular, es un trabajador de la economía popular, forma parte de la economía popular. Bien, bueno, vamos a definir un poquito, porque ahí la palabra rara es la de proletario, que es un término, un concepto que se había dejado de usar y se vuelve a usar ahora. Proletario, dice RAE, la Real Academia Española, dice, perteneciente o relativo a la clase obrera, es una acepción. Después dice también, en la sociedad industrial se hablaba de los trabajadores, y esta es la idea que quedó, trabajador que no posee medios de producción y que obtiene su salario de la venta del propio trabajo. O sea, tiene que vender su fuerza de trabajo para poder tener su salario. Nosotros lo que vamos a decir es que en realidad un proletario es alguien que no tiene un salario, ¿no? Esto es desde la perspectiva de Nardowski. Bueno, el proletario también, y es la definición más clara, dice, dicho de una persona que no tiene otra posesión que su prole, o sea, sus hijos, ¿no? O sea, que solo tiene su fuerza de trabajo o su capacidad de trabajo y la capacidad de trabajo de sus hijos para subsistir. Bueno, en general, entonces proletario va a ser una persona que no tiene medios de producción, pero también decimos que es una persona que no se deja morir, que no por no tener medios de producción no se deja morir. O sea, es una persona que tiene medios de producción, que no tiene medios de producción, que vive de su trabajo, que vive de su trabajo en forma autónoma, sin depender, sin un patrón, no tiene un patrón, pero que a pesar de eso no se deja morir, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a entender cuando hablamos de la economía popular. Hablamos del conjunto de procesos de producción, consumo, intermediación y servicio de aquellas, vamos a llamarle unidades domésticas o familias, que no tienen medios de producción, que tienen sí un capital de trabajo y que aplican ese capital de trabajo en la resolución de sus necesidades, es decir, no se dejan morir. Bueno, entonces, cuando hablamos de economía social y solidaria, no hablamos de una economía para pobres, esto es muy importante. Se trata de una economía política. O sea, ¿qué significa economía política? Y quiere decir que implica un proyecto universal para toda la sociedad, implica un proyecto de sociedad, ¿no? No solo para los pobres, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sector popular, no estamos hablando de los pobres. Estamos hablando, sí, personas que no tienen medios de producción, pero no estamos hablando pero no necesariamente son los pobres, ¿no? Ni la economía, digamos. Y por otro lado, eso para hablar de economía popular, pero por otro lado, la economía social y solidaria, todos estos son temas que vamos a ampliar en el segundo año en Economía Social 2, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de economía social y solidaria, estamos hablando de un proyecto de economía para todos, ¿no? Un proyecto universal de sociedad, no solo para los pobres, sino para todos y todas, donde todas y todos implica la disolución de las categorías de ricos y de pobres, ¿no? Entonces, la economía solidaria es una economía política y no una economía caritativa, no estamos hablando de una economía caritativa. Supone una redistribución del poder, otro tipo de relaciones de poder y otro estilo de ejercicio del poder. Y por lo tanto, afecta fundamentalmente a la distribución del ingreso.
distribución que puede ser primaria, o sea, puede ser a través del mercado, a través del Estado o a través de la comunidad. Pero lo que creemos, sí, es que hoy no existen personas sin trabajar. Todos y todas trabajamos. Los únicos que se pueden dar el lujo de vivir sin trabajar son los ricos. Son los que tienen la posibilidad de vivir de rentas. Pero la gran mayoría, digamos, el 80% de la población, o digamos un 70% de la población, no vive de rentas, vive de su trabajo. Sobre todo los pobres. Entonces, viven de su trabajo, vivimos de nuestro trabajo. El problema es un problema de ingresos. Los ingresos que recibimos por ese trabajo no nos alcanzan. No nos alcanza para vivir dignamente. Entonces, lo que creemos es que tiene que haber, supone, digamos, una redistribución del poder, otro tipo de relaciones de poder y otro estilo de ejercicio de poder, y esto implica la distribución y la redistribución del ingreso de otra manera. Bien, vamos a algunas cuestiones ahora, ya nos metimos con el tema de la economía, ahora vamos a meternos con el tema de los problemas. ¿Qué es un problema? Porque nosotros vamos a estar trabajando principalmente en toda la cursada en relación al diagnóstico de problemas. Entonces vamos a ver problemas y situaciones problemáticas, y vamos a ver un modelito particular que es el modelo dialéctico de problemas. Bien, todos nosotros tenemos sueños, tenemos ideales, tenemos objetivos, queremos ir hacia algún lugar, con la idea de que queremos ser alguien en el futuro, ¿no? Tenemos deseos de algo. Por otro lado, la realidad es que hoy no alcanzamos esos sueños, o sea, estamos lejos de alcanzar los sueños. Entonces, ahí aparece una tensión entre lo que queremos y y la realidad, donde estamos, ¿no? Entre los ideales, los valores, las utopías, los objetivos, la visión de futuro que tenemos, las esperanzas, ¿no? Y lo que vemos afuera, el entorno de donde comemos, el contexto, la naturaleza externa. Y entonces aparece una tensión. Esa tensión es la brecha motivadora, podemos decir, ¿no? Que marca que algo nos molesta, que tenemos que hacer algo, ¿no? Algo hay que hacer, algo tenemos que hacer, si no, no vamos a alcanzar nuestros sueños, ¿no? Entonces, esta tensión la podemos transformar en organización, ¿no? Nosotros no creemos que los problemas que tenemos se resuelven en forma individual. Creemos que los problemas que tenemos se resuelven juntándonos con otros, en forma asociativa, en forma colectiva, organizándonos. Entonces, y fundamentalmente lo que planteamos es que si el problema es chiquito, bueno, a lo mejor sí podemos resolverlo solo. Pero cuando los problemas son más grandes, necesitamos juntarnos con otros para resolverlo. No vamos a poder resolver nuestros problemas solos. Eso verdaderamente es una quimera. No es una utopía, es una quimera, es una mentira. No vamos a poder resolver nuestros problemas solos. Tenemos que juntarnos con otros. Entonces nos organizamos para resolver problemas, ¿no? Y si el problema es muy, muy, muy grande, y bueno, habrá que organizarse en partidos políticos para obtener la voluntad de las mayorías y poder, mediante un proyecto de transformación, poder cambiar la realidad. Entonces, la organización, esa tensión que hay entre lo que queremos y lo que es, nos da fuerza, o sea, se constituye en la causa motivadora para que surja la organización. De la causa motivadora nace la organización, ¿no? Y la solución tiene que ver con la autogestión de necesidades, por un lado, y por otro lado también puede ser con la reivindicación de derechos. Son las dos formas de encontrar solución a nuestros problemas. Bien. Y acá aparecen varios axiomas que después vamos a ver en algunos grafiquitos de este modelo dialéctico. En primer lugar,
el primer axioma dice, un problema es algo que nos molesta, ya lo vimos, ¿no? Un problema es algo que nos molesta, esa tensión entre lo que queremos, los sueños, y lo que somos ahora, lo que ahora tenemos. Entonces, un problema, el primer axioma es que un problema es algo que nos molesta. El segundo axioma dice, la situación problemática, ¿no?, es siempre problema para alguien, ¿no? O sea, y ese alguien es quien explica ese problema. O sea, el problema es siempre problema para alguien. Incluso lo que para algunos es problema, para otros podría llegar a ser una solución, las cuestiones que para algunos son soluciones, para otros podrían llegar a ser problemas, ¿no? Entonces, siempre el problema es problema para alguien. Y ese alguien explica, es el que da explicación, el que puede dar cuenta de esa situación. Carlos Matus, que es un economista chileno, que lo vamos a nombrar mucho, porque este modelo, todos los modelos que vamos a ver son los modelos que están basados en los desarrollos de Carlos Matus, que era un economista chileno. Dice, toda explicación es la explicación de alguien, ¿no? Nosotros ahora enseguida vamos a ver que los problemas están mediados por personas que explican las situaciones. O sea, no encontramos los problemas. O sea, los problemas son objetivos, son reales, son concretos, son materiales, pero los problemas hay que explicarlos, siempre. No podemos, hay que sentirlos y explicarlos. Y ese sentir y explicar pasa por el cuero y el cuerpo de alguien. Y ese alguien es el que lo explica, o el que tiene la capacidad de explicarlo. Y siempre entonces, toda explicación es la explicación de alguien. Por lo tanto, siempre va a estar mediada por las subjetividades de esas personas. El tercer axioma dice que un problema es algo que tiene solución en alguna medida y en algún nivel de organización. Miren, si nosotros decimos, si algo no tiene solución, no es un problema. Hay que acostumbrarse a vivir con él, hay que resignarse, pero no es un problema. Problema es algo que tiene solución. De hecho, cuando no se visualiza la solución, tampoco se visualiza la tensión y la brecha motivadora, la causa motivadora. No se visualiza porque no hay forma de resolver esa tensión. Nos acostumbramos a estar con esa tensión. El tercer axioma dice que un problema es algo que tiene solución, como ya dijimos, en alguna medida y en algún nivel de organización, ¿no? Esto estamos repitiendo lo que vimos antes, o sea que un problema es algo que va a tener solución, tenemos que visualizar la solución. En alguna medida, a lo mejor no podemos resolverlo todo, o no podemos visualizar de resolverlo todo, y en algún nivel de organización. O sea, cada nivel de organización tendrá un nivel, digamos, alguna medida de solución. Como ya dijimos, si el problema es muy grande, va a haber que hacer organizaciones muy grandes. Si el problema es chiquito, vamos a poder resolverlo con organizaciones pequeñas, locales, o bien, bueno, si es muy chiquito, lo podemos resolver solos. Nunca es totalmente solo, ¿no? Porque siempre se da en el contexto, en el marco de una familia, de una unidad doméstica. Y el cuarto axioma dice que un problema es una pregunta que no respondemos en forma rutinaria. O sea, si algo lo podemos resolver en forma rutinaria, entonces en forma rutinaria se rompe esa tensión y permanentemente vamos a estar resolviéndolo. Sabemos que cada tanto vamos a tener que hacer algo para resolverlo y listo. Ya está en el repertorio de lo que queremos hacer. Entonces, el cuarto axioma dice esto: un problema es una pregunta que no respondemos en forma rutinaria, no es algo común que aparece todos los días y que vuelve a aparecer todos los días. Bien, y acá vemos la construcción más elaborada del modelo dialéctico. Lo que estamos proponiendo es este triple diagnóstico. Por un lado, aparecen los sueños, el propósito, la misión que tenemos, ¿no?, lo que queremos para el futuro. Y por el otro lado aparecen el entorno, el contexto, las relaciones, la naturaleza externa que nos tensiona, ¿no? Que nos tensiona porque no es lo que nosotros queremos que sea. Y eso genera la causa motivadora y hace surgir un tercer elemento, que es la organización. La organización, y esa organización va a ser una organización que va a tener, como dijimos,
algunas capacidades que son limitadas, que nunca va a ser completa. Esas capacidades va a tener que ver con la naturaleza interna de esa organización. Bueno, y ahora, así constituido estos tres elementos, van a aparecer ahora otras tensiones, ¿no? Entre, por un lado, bueno, como ya habíamos dicho, entre lo que queremos y lo que tenemos, aparece la causa motivadora. Entre lo que queremos y lo que somos, lo que hacemos, aparece la legitimidad, nuestra legitimidad para poder alcanzar estos sueños. Y por otro lado también, entre la organización, digamos, las capacidades, la naturaleza interna y la naturaleza externa, el entorno, el contexto, aparece la suficiencia. ¿Será suficiente esto que tenemos, estas capacidades para resolver este entorno? Bueno, de esto se trata el triple diagnóstico. Vamos a tener problemas que tienen que ver con causas, problemas que tienen que ver con la legitimación, o sea, sobre todo cuando lo aplicamos a organizaciones concretas, ¿no? Y por otro lado también problemas que tienen que ver con suficiencia. Bien, entonces ahí están, problema de causa, de legitimidad y de suficiencia. Entonces, bueno, digamos, a partir de todo esto, nosotros no vamos a entender los problemas como algo lineal, sencillo, como una piedra en el zapato, que agarramos, nos sacamos el zapato y listo. Vamos a entender que la realidad es compleja, es cambiante y es contradictoria. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que, en primer lugar, no nos van a molestar las contradicciones. Seguramente que cuando hacemos diagnósticos van a aparecer contradicciones. Bueno, vamos a dar cuenta de ellas y las vamos a mantener ahí, pero las contradicciones son normales, son comunes que aparezcan, ¿no? En segundo lugar, vamos a mantener siempre el derecho a la duda. O sea, una característica fundamental para poder aprender de las situaciones, aprender de las organizaciones, aprender de lo que hacemos, es el dudar siempre, el tener siempre, darnos siempre el derecho a la duda, permitirnos dudar inclusive de nuestras afirmaciones y de nuestras posiciones. Y el tercer lugar es el tema de la complejidad, ¿no? La complejidad, los cambios, las contradicciones, como ya dijimos, las vamos a mantener siempre en el espacio de condiciones de lo posible. O sea, siempre va a estar en el espacio de las condiciones de lo posible. Siempre va a ser posible que aparezca algo complejo, que no podemos entender, que aparezca, o que no tiene vinculación directa. Siempre van a aparecer cambios, siempre van a aparecer contradicciones, o sea que lo vamos a mantener siempre en el espacio de lo que puede llegar a suceder, de lo que puede pasar. Bien. Llegamos hasta acá, vamos a hacer un corte y seguimos en la segunda parte de la primera clase.